Pues mientras tanto, vamos a continuar con nuestro tema uno, que es en el que nos habíamos quedado, que es de grupos y campos, y habíamos visto lo que es una operación binaria. Aquí nada más les puse como un recordatorio lo que viene siendo la definición de la operación binaria, que vimos sus dos aspectos importantes desde el punto de vista del álgebra y desde el punto de vista del cálculo, que en esencia es una función que me permite tomar dos elementos de un mismo conjunto y asignarle un resultado. Ese resultado pues se basa en una regla de correspondencia, como lo vamos a ver más adelante. Depende de cómo esté estructurada la regla de correspondencia, en cómo va a operar esta función, cómo se va a realizar, cómo se va a obtener el resultado de la operación binaria. Bueno, vimos algunos ejemplos en particular. Hablamos un poco de el producto punto, la composición de funciones, el producto cruz, suma, multiplicación, y quedó pendiente, porque ya no nos dio tiempo, de ver un ejemplo de una operación binaria que no contenga números. Porque en esencia los ejemplos que dimos estaban basados en elementos que contienen números. Por ejemplo, el producto punto, pues los vectores tienen números. Lo mismo que el producto cruz. Las funciones en esencia pues son números. Aquí no solamente no tenemos números, sino que tampoco tenemos letras o elementos en sí. Lo que tenemos son dibujos. Este es el conjunto que vamos a trabajar. Es un conjunto S, el cual tiene tres elementos que primero nombré alfa, beta y gamma, porque como son elementos gráficos, pues alfa, beta y gamma nos van a representar esta situación. Observen aquí que el elemento alfa lo que hace es tomar tres círculos, cada uno de diferente color, y dirigirlos hacia la misma posición. Es decir, el círculo en verde se convierte en el círculo en verde, el círculo amarillo en amarillo y el círculo en cian en círculo cian. El elemento beta lo que está realizando aquí es tomar el círculo verde y convertirlo en amarillo, el amarillo en cian y el cian en verde. Y el elemento gamma está convirtiendo el verde en cian, el amarillo en verde y el cian en amarillo. Entonces, estos son los tres elementos que están trabajando dentro de este conjunto. Ahora es un conjunto de tres elementos, no importa. Puede ser el número de círculos que ustedes quieran, con los colores que ustedes quieran. Aquí lo importante es que veamos que estos elementos no son numéricos, pero podemos definirles una operación binaria entre ellos. Y la operación binaria la vamos a tomar de la siguiente forma. Vamos a decir que la operación binaria se llama asterisco y pues vamos a hacer esto. Es más, lo voy a poner de este lado. Digamos que la operación binaria se llama asterisco. Por darle un nombre, recuerden que pues este símbolo que aparece aquí pues es nada más un símbolo, el nombre que le damos a la operación. Así como a este símbolo le decimos suma, pues esta operación binaria se llama asterisco. Entonces, podemos hacer la siguiente operación: beta asterisco gamma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes observen cómo podemos establecer aquí que cada uno de los círculos se convierte de un color a otro. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Yo quiero saber cuál es el resultado de beta asterisco gamma. Bien, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a tomar aquí beta. Lo voy a colocar por aquí abajo.
Y voy a tomar gamma. Y también lo voy a colocar aquí abajo. Bueno, la operación asterisco que estamos trabajando va a realizar lo siguiente. Cuando yo paso en el primer elemento de un color a otro, entonces voy a buscar el correspondiente color en el siguiente elemento. Y a donde llego, ese es el resultado. Entonces ahí tenemos una situación importante. En este caso estamos estableciendo que para esta primera columna yo sigo el color que me está uniendo los dos elementos. Recuerden que este es el elemento beta y este es el elemento gamma. Y entonces llego hasta este color, que vendría siendo verde. Entonces, al aplicar la operación binaria de beta asterisco gamma, ya está teniendo la primera parte del elemento. Puedo hacer lo mismo con los demás. Sigo aquí el color cian, llego al resultado que es amarillo, y por último pues sigo el color en verde y pues llego al otro resultado. Bien, con esto podemos establecer lo siguiente. Beta asterisco gamma lo que va a hacer es convertir estos elementos verde, amarillo y cian en verde, amarillo y cian. Siguiendo así las flechas tal cual como está indicado aquí. Esta es una, esta es la otra y aquí tenemos la última. Entonces, si ustedes observan, ese resultado lo tenemos plasmado acá en el elemento alfa. Porque estamos realizando, siguiendo los colores, estamos realizando que el verde pasa por el amarillo y llega hasta el verde. El amarillo pasa por el cian y llega al amarillo. Y el cian pasa por el verde, llega al verde y pasa directamente al cian. Y es precisamente este elemento alfa el que realiza ese cambio de verde a verde, amarillo a amarillo, cian a cian, al momento de obtener el resultado. Entonces aquí podemos establecer que cuando en este conjunto, con esta operación binaria, la trabajamos con beta y gamma, obtenemos de resultado el elemento alfa. Y así podemos hacerlo con las demás combinaciones, beta con alfa, gamma con alfa, etcétera, ¿sí? Si tenemos más elementos, pues entonces de todos modos podemos definir la misma operación binaria y pues entonces tendríamos ya un conjunto un tanto más rico, más grande. Y entonces vean que no hemos hecho ninguna operación numérica, todo fue operaciones visuales, tomando en cuenta los colores y el sentido o la transformación de cada color dentro de los elementos. Este tipo de operaciones binarias se le conoce como permutaciones. Ay, me sale la E, la M. Y esta teoría de las permutaciones pues tiene un uso bastante extenso, como por ejemplo lo que se llaman grupos simétricos, que tiene que ver con el orden de los átomos en un compuesto, cómo se van ordenando mientras se van enlazando. También tiene que ver con algo de teoría de probabilidad para saber cuál es la ordenación de un conjunto, cuáles son las posibles combinaciones que se pueden tener,
y que también desemboca, está relacionado con lo que es el factorial. Ahora, como les comento, esta es una operación binaria y como nos acabamos de dar cuenta, no necesita de cuestiones numéricas, solamente de cuestiones visuales en esta operación. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario de lo expuesto en este momento? ¿Qué pasó? Exactamente, es binaria porque estamos tomando dos elementos a los cuales les asignamos un resultado. De nada. Ajá, sí, exactamente. Acá, por acá arriba, pues ya los tenemos. De hecho, así es como les puse yo el nombre. Pudimos decir que este es alfa, que este es beta y que este es gamma o que este es alfa, no importa. Les puse así los nombres debido a que pues iniciamos con una permutación pues que en realidad no está realizando algo en particular, pero pues en esencia no hay problema en nombrarlos de otra forma. De nada. La permutación es nada más realizar esto, un cambio. Iniciamos desde este estado y después lo único que hacemos es cambiarlo, llegar hacia esta situación. Y entonces podemos hacer la permutación de una permutación que vendría siendo nuestra operación binaria. De nada. ¿Qué pasó? Sí, en esencia va a resultar en eso. Es lo que se conoce como la composición de movimientos, es decir, hacer un movimiento después de que ya se hizo un movimiento. En los conjuntos numéricos también lo podemos tomar en consideración. Por ejemplo, así nada más rápidamente. Recordarán que la recta numérica de los números naturales, voy a poner aquí algunos rápidamente. Pues lo que hacen en los números naturales para avanzar en la recta numérica, pues es dar saltos de un elemento a otro. Entonces, cuando yo hago la suma, por ejemplo, hago la suma de 2 más 3, que es una operación binaria, estamos haciendo un movimiento, porque hago un movimiento para llegar del 1 al 2. Pero además me dice que debo hacer 3 movimientos pues, para llegar al 5. 1, 2, 3. Es decir, estoy haciendo un movimiento para llegar al 2 y después le estoy agregando otro movimiento que incluye 3 saltos para llegar hasta el 5. ¿Quién había levantado la mano? Que ya bajó la mano. Ah, ok. Vale. Sí, ¿qué pasó? Sí. No, el conjunto es este, alfa, beta y gamma. Este nada más es un elemento que consiste en una permutación. Cada elemento se le conoce como permutación. Esta es una permutación, esta es otra y esta es otra. Y los resultados de la operación binaria, en este caso, pues cae dentro de este conjunto y
Por lo tanto, el resultado también es una permutación. De nada. Sí, Alejandro. Uh-huh. 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 Sí. Ah, lo que pasa es que acá tenemos dos opciones. Que U pueda ser igual a S, o bien que U sea diferente de S. Dentro de la operación binaria, no importa cuál sea la naturaleza del resultado. El chiste es que a dos elementos que sí tienen la misma naturaleza, le demos un resultado. No importa si es de la misma o no. De nada. Bueno. Ahora, aquí viene una cuestión importante, porque la operación binaria no nada más, no importa si es como esta utilizando permutaciones o es una operación binaria como la suma o el producto punto o la composición de funciones, una operación binaria puede cumplir con ciertas propiedades. Como todo elemento o definición dentro de este universo tiene sus propiedades. Y aquí lo importante de la situación de relacionar un conjunto con una operación binaria y sus propiedades es enriquecer lo que vamos a llamar estructura algebraica para poder plantear algunas cuestiones. Indíquenme si ya le puedo bajar o si necesitan que le suba a algún otro lado del pizarrón. Vale. Pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí para propiedades? De la operación binaria. Tenemos 6 propiedades. Hoy nada más vamos a ver 5 porque la sexta incluye 2 operaciones binarias. Eso lo vamos a ver hasta la próxima semana, ya una vez que comencemos a ver lo que es el campo. Entonces, dentro de las propiedades de la operación binaria, tenemos las siguientes, que probablemente las conozcan. De la primaria. La primera que tenemos es la cerradura. ¿Qué quiere decir que una operación binaria sea cerrada? Bueno, en este caso si tenemos la operación A asterisco B igual a C, cuando la operación binaria es cerrada, eso quiere decir que este resultado va a pertenecer al conjunto que estamos trabajando. Y es más, por acá les voy a poner porque ya se me había olvidado. Bueno, arriba lo voy a poner para toda A y B que pertenezcan a S. Esto es importante, que siempre definamos a quién pertenecen los elementos dentro de la operación. Si el resultado cae dentro del conjunto, entonces tenemos que la operación es cerrada. En otras palabras, A asterisco B pertenece al conjunto S. Como la suma, si ustedes suman números reales, les da un número real. Si ustedes también con la multiplicación toman dos números, los multiplican entre sí, si esos dos números son reales, les va a dar otro número real. Tomemos en cuenta el caso del producto punto. El producto punto toma dos vectores, los operan entre sí y les da un escalar. Esa operación no es cerrada. Aquí tengo el vector XY
punto el vector ZW. Esto es igual a XZ más YW. Entonces, estos dos tienen una naturaleza y esa naturaleza es diferente en el resultado. Esa operación del producto punto no es una operación cerrada. Entonces aquí no hay cerradura. Cosa que en el producto cruz sí existe. Porque en el producto cruz tenemos tres vectores. Un primer vector U1, U2, U3. Un segundo vector V1, V2, V3. Y el resultado del producto cruz pues me devuelve otro vector, pero con componentes W1, W2, W3. En esta operación decimos que sí es cerrada o que hay cerradura. Esos son dos ejemplos muy simples de cuando una operación binaria es cerrada y cuando no lo es. Hasta aquí sí queda claro lo que es la operación, la propiedad de cerradura. ¿Qué pasó? Sí, que cuando tenemos dos elementos que se operan bajo asterisco en este caso, si el resultado tiene la misma naturaleza que esos elementos, la operación es cerrada. Si es naturaleza diferente, la operación no es cerrada. Es como decirlo. Si yo tengo dos números enteros, 3 más 2, el resultado es 5, otro número entero. Entonces la suma con los números enteros es cerrada. Pero si yo tengo, por ejemplo, lo que viene siendo, pongamos la división, como caso especial de la multiplicación. Si yo tengo el cociente de dos enteros, pues esto no va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Esto no es una fracción, es un número racional. Entonces podríamos decir que la división de números enteros no es cerrada porque su resultado cae en otro conjunto. Ajá, sí, podríamos decirlo de esa manera. A ver, Alejandro, sí. Ajá, exactamente. Hay algunas ocasiones que la operación binaria puede ser cerrada y hay ocasiones en las que no. Sí, Emilio. Sí, exactamente. Es que ahí el problema es que 2 también es una fracción, porque 2 la puedes expresar como 2/1.
Haz de cuenta que lo que podrías tomarlo de esta forma, que cuando hagas una operación entre dos fracciones y te devuelva una raíz, por ejemplo, la raíz de 2, ahí ya no habría cerradura porque tomas dos fracciones y tu operación binaria te devuelve una raíz. Y la raíz ya no es un número irracional, un número racional. Ajá, exactamente, del mismo tipo. Ni nada. Indíquenme. Ah, Rogelio, sí. ¿Qué pasó? Es que las fracciones también tienen decimales. De hecho, de ahí vienen los decimales, de que podemos realizar el cociente de dos enteros. Ajá, con una raíz o que nos dé el número pi o el número o un número imaginario también puede ser. De nada. Indíquenme si le puedo mover para ver la otra propiedad. Vale. A ver. La siguiente propiedad es asociación. Bueno, ¿qué quiere decir que una operación sea asociativa? Que podemos agrupar elementos entre sí. Entonces, en este caso, la operación binaria, como por definición, solo puede tomar dos elementos para combinarlos, para operarlos entre sí. Entonces, algunas operaciones binarias, no todas, tienen la propiedad de que pueden agrupar elementos y después trabajarlos con un tercero. Entonces, en este caso, tenemos A asterisco B asterisco C, tendría que ser igual a A asterisco B asterisco C. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo quiero realizar la operación entre tres elementos, A, B, C. Eso es lo primordial. Realizar la operación binaria entre tres elementos. Por su definición no se puede, porque si es binaria, pues tomo de dos en dos. Entonces, esta propiedad me dice que primero puedo agrupar dos para que me devuelva un resultado, y ese resultado junto con el tercer elemento que se está trabajando me da un resultado final. Hagan de cuenta que este es como un subtotal y ya después con el siguiente elemento ya puedo tener el total de la operación. Lo mismo pasa del otro lado, no importa cómo esté realizando la agrupación. Del lado izquierdo primero tomé a B asterisco C para que me devuelva el resultado P, y del otro lado ahora voy a tomar a A asterisco B para que me devuelva un resultado Q. Y entonces ese Q al operarlo con C me tiene que devolver alfa también. Esa es la propiedad de asociación. Que si tenemos más de dos elementos dentro de la operación binaria o a trabajar con la operación binaria, podemos tomar de dos en dos, obtener el resultado de esa pareja de elementos y después operar con el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, esta pues es una propiedad que se utiliza muy comúnmente en la suma y en la multiplicación, y que no todas las operaciones binarias la cumplen. Por ejemplo, el producto cruz no es asociativo, no podemos realizar la asociación con el producto cruz. Y esa es una operación binaria cerrada, pero que no tiene asociación.
Tenemos otra. Bueno, hasta aquí sí queda claro lo que es la asociación. Tenemos otra que es la conmutación. En el caso de la conmutación es una propiedad que sigue el dicho del orden de los factores no altera el resultado, porque en esencia intercambiar el orden de los operandos nos tiene que devolver exactamente el mismo resultado. Es otra propiedad que usamos comúnmente en la suma y en la multiplicación, y que pues nuevamente no todas las operaciones binarias la satisfacen. Por ejemplo, la multiplicación matricial no es conmutativa, el producto cruz tampoco es conmutativo, pero el producto punto sí. Fíjense, el producto punto no es una operación cerrada, pero sí es una operación conmutativa. Tampoco es una operación asociativa porque no se puede definir el producto punto entre un escalar y un vector, pero sí es una operación conmutativa. ¿Algún comentario sobre la conmutación? La asociación utiliza forzosamente 3 elementos, la conmutación solo 2. No hay nada. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. Tenemos lo que es el elemento neutro. Aquí es importante que tomemos en consideración el número dentro de este binomio de sustantivo-adjetivo. Elemento neutro está en singular. El número gramatical es singular, por lo tanto, el elemento neutro aquí lo podemos establecer como único. Bien. ¿Cuándo sabemos que una operación binaria tiene elemento neutro? Cuando tenemos la aplicación de la operación binaria con un elemento E y este no nos afecta al otro elemento con el que estamos trabajando. Ahora, siempre y cuando este elemento E pertenezca al conjunto que estamos trabajando, que arriba lo especifique como S, entonces E debe pertenecer a S. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando dentro de la operación binaria y la condición para que exista la operación binaria es que ese elemento, ese par de elementos que están introduciéndose a la operación, pues sean de la misma naturaleza. Entonces, si A pertenece a S, el neutro también debe pertenecer a S. Ahora, también tiene otro nombre, elemento identidad. Porque dentro de la operación binaria, pues no afecta al otro elemento. Si ustedes se dan cuenta, esto se acopla al 0 para la suma, porque si yo tengo un número A, le sumo el 0, pues obtengo el número A. Y al 1 para la multiplicación, tomo A, lo multiplico por 1 y me sigue quedando A. Entonces, ese es precisamente el concepto del elemento neutro.
un elemento dentro del conjunto que estamos trabajando con la operación binaria, tal que no va a afectar a los demás elementos al operarse con ellos. ¿Hasta aquí queda claro lo que es el elemento neutro? ¿Qué va? Con la raíz. Podría ser. A ver, vamos a plantear la operación binaria. Es decir, por ejemplo, digamos que nuestra operación binaria A asterisco B es igual a la raíz de índice A de B. Y vamos a decir que A y B deben ser reales positivos. Primero, para que exista la raíz y que sea un índice en particular. Si yo tomo 1 asterisco B, sería la raíz 1 de B. Y pues la raíz 1 de B viene siendo B. Porque por leyes de exponentes, la raíz 1 de B vendría siendo B elevado a la 1 sobre 1. Y pues eso es B a la 1, que es B. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso de esta operación binaria, el 1 también es el elemento neutro. Es diferente de la multiplicación, pero tenemos aquí un elemento neutro 1 porque al operarse con B no lo está afectando. No hay nada. ¿Algo más que deseen comentar del elemento neutro? ¿Qué pasó? Sí. No, puede utilizar, la asociación puede utilizar desde 3 en adelante. A partir de 3 y el número de elementos que sea. Siempre y cuando sea mayor a 2 elementos. Ajá, sí, exactamente. De nada. Indíquenme si le puedo bajar. Vale. Y por último tenemos los elementos inversos. Y aquí nuevamente hago énfasis en el número gramatical de esta pareja de sustantivo adjetivo. Significa que los elementos inversos son muchos. ¿Qué es lo que quiere decir un elemento inverso? Pues que yo tengo un número A o un elemento A, le aplico la operación binaria con un elemento A' y este me devuelve el neutro E. Obviamente, A' debe pertenecer al conjunto S. Ahora, aquí quiero comentarlo. Bueno, esto no parece tanto un apóstrofe, le voy a poner como un apóstrofe porque parece un 1. A ver, ahí está, A'. Utilizo esta notación porque en esencia no hay una notación oficial para los elementos inversos. Hay quienes utilizan esta notación a la menos 1.
Pero eso del álgebra elemental, pues sabemos que es 1 sobre A y es el inverso, sí, pero multiplicativo. Y la operación binaria que podamos trabajar en algún momento no necesariamente es la multiplicación, puede ser cualquier otra. Entonces, por eso es que tomo en cuenta que el elemento inverso tenga como notación A'. Con eso, pues vamos a poder establecer quién es el elemento que al combinarse con otro nos devuelve el neutro. Esos son los elementos inversos. Ejemplos en la suma. Pues cuando a un número le cambio de signo y lo sumo con el original, me devuelve el neutro, que es 0. En la multiplicación, cuando un número lo multiplico por su recíproco, pues me devuelve el neutro de la multiplicación, que es 1. Y así todas las operaciones binarias pueden ser susceptibles de tener inversos, pero no siempre. De estos dos casos, ¿qué peculiaridad ven? Del caso de la multiplicación y de la suma, en particular de los inversos. Que en la suma nos da 0 y en la multiplicación siempre 1. Sí, porque es el concepto de inversos. Otra cosa peculiar. No, es otra peculiaridad. Sí. No. Sí, Rogelio. Ah, ok. Elian. Sí, eso se da por la naturaleza de cada operación. Sí, Juan. No, no, ahí sí no. Cada operación va a tener su propia naturaleza de inverso. Sí, Alejandro. No, ahí. No, la identidad sería el neutro. Los inversos sería la matriz inversa. No, no, porque de hecho aquí pude haber escrito b multiplicado por 1 sobre b y de todos modos queda 1. Sí, Yael. Puede ser esa situación porque sí, el inverso necesita del neutro para que se pueda cumplir realmente lo que es. Bueno, a ver, aquí nada más rápidamente. Que en la multiplicación no puedo tener el inverso de 0. Porque entonces tendría un cociente sobre 0 y eso pues, no se puede, no existe. Esa es la peculiaridad que hay entre estas dos operaciones. Si ustedes intentan calcular el inverso aditivo de algún número real o complejo, pues lo van a obtener, pero no sucede lo mismo con el inverso multiplicativo. Existirá un elemento, que en este caso es el 0, que no posee que no posee inverso. Aquí hay que tomar en consideración esa situación.
¿Por qué? Porque como les comenté aquí, los elementos inversos son muchos. Y entonces, todos los elementos inversos tienen su correspondiente pareja. Es decir, el elemento inverso A' tiene su correspondiente pareja A. En este caso, observen que A es diferente de 0. Y como 0 está desparejado, no tiene inverso, entonces la multiplicación no satisface los elementos inversos. A pesar de que digamos, pues es que todos los demás sí, pues sí, todos los demás, pero no podemos dejar algún elemento solo, algún elemento desparejado. Entonces, aquí dense cuenta que se está incluyendo a cada uno de los elementos del conjunto. No estamos haciendo excepciones. Las excepciones las haremos después cuando veamos lo que es el campo y vamos a ver por qué tenemos que hacer la excepción respecto en lo que es el campo. Pero en este momento no. En este momento los inversos todos deben tener su correspondiente elemento original. Sí queda clara esta situación. Bueno, entonces, aquí nada más quiero también aclarar otra cuestión. En general, cuando no existe el neutro, como ya lo comentamos, pues no van a existir inversos. Pero si existe el neutro y resulta que en los inversos hay alguna condición que no se ajuste a lo que estamos buscando, entonces ya no hay inversos. Y esa condición también incluye al conjunto numérico. Por ejemplo, nada más bajo un poco. ¿Qué pasa si yo defino la suma? Me voy a poner aquí dos números. La suma m más n, considerando que m y n son números naturales. ¿Quién sería el elemento neutro para la suma en los números naturales? Exactamente. En este caso el neutro sería 0. Y entonces, considerando esa situación, pues atendemos al criterio. A ver, en nuestro criterio, ¿el 0 pertenece a los naturales? Si decimos que no, pues ya no hay neutro. Pero si decimos que sí, eso quiere decir que sí existe neutro. Entonces, dense cuenta cómo los criterios de, primero, cómo defino un número natural, están influyendo en la operación, en la propiedad de la operación. Ahora, independientemente de que si consideramos que los naturales inician en 0 o inician en 1, la definición de inverso no existe. Entonces, tomemos en consideración lo siguiente. Digamos, nuestro criterio es que 1 pertenece a los naturales. 1 es el inicio de los números naturales. Eso quiere decir que para la suma no hay neutro y por lo tanto no existiría el inverso. Vale, ahí está bien. Pero alguien más puede tomar el criterio. No, para mí sí el 0 pertenece a los naturales. Entonces sí hay inverso. Digo, sí hay neutro, que es el 0. Pero no existiría el inverso debido a que los inversos aditivos son negativos. Y los números negativos no forman parte del conjunto de los números naturales. Estaríamos rompiendo la operación binaria. Entonces, tengan cuidado con eso, porque nos puede sacar de problemas dentro de las demostraciones que vamos a realizar sobre si se cumple o no se cumple alguna propiedad en particular. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ahí sí habría inverso. Ahí estamos cambiando el conjunto numérico. Si m y n son reales, pues sí habría inverso, porque incluiríamos a los números negativos en ese conjunto. De nada. Pues bueno, estas son las propiedades de la operación binaria. Ahora, ¿cómo las vamos a usar? Las vamos a usar con base en cuáles se cumplen o cuántas se cumplen y cuántas no. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es definir dos estructuras algebraicas que para este curso son las estructuras básicas, que se llaman grupo y grupo abeliano. Con base en la cantidad de propiedades que se cumplan, de las que acabamos de conocer, pues entonces vamos a establecer si se cumple o no la estructura y que nos va a ayudar a definir lo que se llama el espacio vectorial, que eso lo vamos a ver ya en el tema 2 de espacios vectoriales. Entonces, indíquenme si le puedo mover. Vale, ahí me espero. Vale. Bueno, pues entonces veamos lo que es las estructuras de grupo. Casi no se ve o bueno, al menos no me gusta cómo se ve. Grupo y grupo abeliano. Bueno, en este caso voy a definir dos cosas. Primero, G es un conjunto no vacío. Aquí nada más quiero que noten que primero estoy nombrando al conjunto G. Entonces, primero tenemos que definir al conjunto y después a la operación binaria para saber dónde vamos a definir esa operación binaria. Asterisco es una operación binaria. Bueno, entonces, este sistema de G asterisco, aquí nos dice que primero nombramos G y después nombramos a la operación binaria, es un grupo que cumple con las siguientes propiedades. Aquí nada más, para que tenga coherencia el texto, tal que asterisco cumple cerradura asociación neutro e inversos. Esas cuatro propiedades son las que vamos a tomar en consideración para definir a lo que es el grupo. Nuestra estructura algebraica inicial, que le vamos a llamar el grupo, cumple con estas cuatro propiedades. La operación que definimos en el conjunto es cerrada, es asociativa
tiene elemento neutro y tiene elementos inversos. Y recuerden lo que habíamos dicho. La operación es cerrada cuando el resultado cae dentro del conjunto. Asociativa, cuando puedo agrupar de dos en dos, sin importar cuáles son los grupos, me da el mismo resultado. Neutro, cuando hay un elemento que bajo la operación binaria no afecta a nadie más y el neutro pertenece al conjunto. Y elementos inversos, donde cada inverso tiene su respectiva pareja, que con la operación binaria nos devuelve el neutro. El inverso también pertenece al conjunto que estamos trabajando. No hay excepciones, no podemos decir, pues sí, todos los elementos excepto este porque sucede esto. No, pues lo sentimos mucho, esa excepción no se puede realizar. Todos los elementos tienen inversos, todos los elementos con la operación binaria arrojan un resultado en el conjunto, se pueden asociar entre sí y todos los elementos tienen un neutro en común, un elemento que tiene un valor específico, porque es único. Entonces, esta estructura algebraica es la más simple que vamos a conocer y resulta que es una estructura sí bastante útil porque nos permite manipular las operaciones de una forma específica. Sin embargo, probablemente se están preguntando, ¿qué pasa con la conmutación? ¿Por qué aquí no está nombrada la conmutación? Sí, cuando revisamos las operaciones, las propiedades de la operación binaria, la mencionamos en tercera posición. Bueno, no hay un orden específico de nombrar las propiedades. Sin embargo, la conmutación va después porque voy a poner un ejemplo muy simple en el cual existirían todas estas propiedades, pero la conmutación es la que me permite resolver algunas cuestiones, como por ejemplo las ecuaciones. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar un poco para que tenga espacio y les muestre este ejemplo de por qué la conmutación la debemos nombrar después. Vale. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Supongamos que tenemos lo siguiente. Tengo una operación binaria asterisco, no importa cuál sea. Bueno, en lugar de X voy a poner Y. ¿Y qué tenemos esto? Es una ecuación. Bueno, es una ecuación que podemos resolver. Y digamos que en esta operación binaria está definida sobre los números enteros. Bien, no hay ningún problema. Como esta operación binaria asumimos que es un grupo, pues resulta que todos los resultados de la operación binaria van a caer en el mismo conjunto de los números enteros, hay cerradura. Puedo asociar elementos, por ejemplo, puedo asociar estos dos, o bien puedo asociar estos dos. Podemos tener neutro, es decir, que si yo multiplico de un lado por el inverso de 5, o bueno, más bien que le hago la operación asterisco con el inverso de 5, pues tendría que hacerlo del otro lado, pero aquí ya tengo un problema. Ese es el primer problema. Tendría que hacerlo directamente por la izquierda. Porque aquí aplicando el inverso de 5 para que me devuelva aquí el neutro, sea cual sea, pues aquí ya me estoy complicando un poquito. Y ahora, ¿cómo operamos con el 2? Pues tenemos que hacer lo mismo.
multiplicar, bueno, no multiplicar, aplicar asterisco del lado derecho con el 2 a ambos lados de la igualdad, con el inverso de 2 a ambos lados de la igualdad, para que podamos saber quién es Y. Observen que el grupo, pues, me va a ayudar más o menos a resolver la ecuación. Pero aquí no nos convendría tener la propiedad conmutativa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Si nos conviene o no nos conviene tener la conmutación aquí? Sí, porque eso nos permitiría un nivel de solución de las ecuaciones más eficiente y más rico. O sea, sería más rápido, sería más... habría un enriquecimiento dentro de los métodos o los algoritmos para resolver la ecuación si tuviésemos la conmutación. Ahora, no me voy a ir tan lejos. Este tipo de ecuaciones ustedes las resolvieron en álgebra, no con números, pero sí con matrices. Porque si recuerdan, las ecuaciones con matrices no podían aplicar la inversa indiscriminadamente, siempre tenía que ser del mismo lado, ya sea por la izquierda o por la derecha. Y eso es porque la multiplicación matricial pues no es conmutativa. Entonces, esta situación nos hace ver que la propiedad de conmutación tiene un nivel de importancia más allá de estas 4 propiedades, porque pudimos aplicar estas 4 para resolver la ecuación sin no hay ningún problema. Pero la conmutación nos va a ayudar precisamente a eso, a enriquecer los métodos de solución de varias ecuaciones. Y es entonces si el grupo G con su operación binaria asterisco cumple conmutación, entonces se tiene un grupo abeliano o conmutativo. Entonces ya tenemos una operación binaria, un sistema, una estructura algebraica, sí, más compleja porque tiene más propiedades, pero a la vez ya es una estructura más rica porque tiene formas de trabajar sus planteamientos, sus ecuaciones o la realización de sus operaciones de una forma más eficiente. Ahora aquí nada más una cuestión. Básicamente es de historia. ¿De dónde viene el nombre de abeliano? Porque grupo conmutativo, pues sí, porque cumple conmutación. Pero grupo abeliano viene de Niels Abel, que fue un matemático noruego de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que fue uno de los fundadores de la álgebra moderna, que es esta área de la matemática que estamos estudiando, junto con Évariste Galois. Entonces, entre ambos fundamentaron toda la estructura de lo que sería la teoría de grupos, que esto es el principio de esa teoría de grupos abelianos, campos, anillos, que son otras estructuras algebraicas superiores al grupo, ¿sí? Entonces, aquí hay que tomar en consideración de dónde viene el nombre de abeliano, que es nada más un homenaje hacia Niels Abel. Así como existen los campos de Galois, existen los grupos abelianos, debido a los apellidos de
de ambos fundadores de esta rama de la matemática. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? No deben tener las demás características porque de inicio debe ser un grupo, y si es un grupo pues cumple con la cerradura, el neutro, la asociación y los inversos. Sí, Emilio. Vale. Tenemos estructuras algebraicas, las cuales son el grupo, en el cual el conjunto no vacío con su operación binaria, aquí los tenemos, cumplen con estas 4 propiedades. Si la operación binaria cumple estas 4 propiedades, le decimos grupo abeliano. Digo, le decimos grupo, nada más, así, grupo. Si además se cumple con la conmutación, le llamamos grupo abeliano. De nada. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo identificar un grupo abeliano. Ahora, como les comenté, las propiedades no tienen un orden en específico, solamente el neutro y los inversos. Si quiero calcular inversos, pues tengo que calcular primero neutro, forzosamente. El resto, pues no importa cuál prueben primero. Primero pueden comenzar con la conmutación, o con la asociación, o con el neutro, o con la cerradura. Es indistinto, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, indíquenme cuando le pueda borrar. Vale. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto de números enteros. Bueno, de enteros nada más lo voy a poner. Y en el cual vamos a definir la operación binaria a... Aquí voy a poner en lugar de gato un símbolo más interesante, A pesos B, definida como A más B menos AB, considerando que A y B pertenecen a los números enteros. Entonces, aquí vamos a hacernos una pregunta. El conjunto de números enteros con la operación pesos ¿es un grupo abeliano? Eso es lo que nos vamos a preguntar. Y para dar una respuesta, para saber si es o no es un grupo abeliano, lo que vamos a hacer es ir analizando, ir desglosando cada una de las propiedades. Es en sí como una demostración, aunque como tal yo la llamaría como una muestra, mostrar si es o no es un grupo abeliano con base en cada una de las propiedades de la operación binaria. Las 5 que debe cumplir el grupo abeliano. Entonces, primero,
quiero comentarles que la forma en la cual se analizan cada una de las propiedades puede variar de una a otra, pero podemos agrupar algunas en un mismo método. Entonces, conforme vayamos realizando esta situación, ya les voy a ir especificando cuál sería la forma de analizar cada una de las propiedades. Pero en esencia tenemos tres formas de probar las propiedades. La primera es un análisis. Análisis de lo que pasa con la operación. La segunda es un desarrollo. Así como, por ejemplo, cuando desarrollan productos notables, es exactamente lo mismo. Desarrollamos la propiedad. Y la tercera es un despeje. Así como realizan las ecuaciones, despejan la incógnita de una ecuación, así también se analizan algunas de las propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ir probando cada una de las propiedades de la operación binaria que acabamos de conocer, con esta regla de asignación, y vamos a determinar si se trata o no de un grupo abeliano. Entonces, indíquenme cuando hayan acabado de anotar para que podamos comenzar con la cerradura. Menos AB. De nada. Vale. A ver, entonces tomemos la cerradura. Y voy a dejar aquí nuestra operación binaria. Ahí está la operación binaria. Bien, recordemos que al definir la operación binaria, tomamos en cuenta que A y B pertenecen a los números enteros. Entonces, la forma de verificar la cerradura es mediante el primer tipo de muestra que les comenté. Es decir, aquí vamos a hacer un análisis. Análisis con base en lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, primero sabemos que la operación binaria pesos, que es la que tenemos aquí, se construye con base en la suma y en la multiplicación. También sabemos que la suma de números enteros me devuelve un número entero. La multiplicación de dos números enteros me devuelve otro número entero. Y además sabemos por la especificación de la operación binaria que A y B son números enteros. Entonces, A y B son enteros. Vale. Si lo sumo, ¿qué tipo de número me da? Vale. Otra vez, A y B son números enteros. Si los multiplico, ¿qué tipo de número me da? Otro entero. Vale. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la resta pues es una suma. Al final de cuentas es una suma. Con un número negativo, pero es una suma. Entonces, si yo resto dos números enteros, el resultado pues también va a ser un número entero.
Y ese es el análisis que hacemos de la regla de correspondencia. La vamos desglosando en sus partes más elementales. Comenzamos primero con A y B, que por definición de la operación, pues A y B son números enteros. Y entonces vemos, pues aquí hay una suma de A y B, el resultado es un entero. Aquí hay el producto de A y B, el resultado es un entero. Y acá hay otra suma de dos números enteros. Pues el total es un número entero. Eso quiere decir que A pesos B debe pertenecer a los números enteros. Porque si su regla de correspondencia son operaciones con números enteros, y A y B son números enteros, pues el resultado es un número entero. Aquí podemos concluir que la operación es cerrada. Aquí hay cerradura. ¿Hasta aquí sí es clara esta situación? Vale, sí, Emilio, ¿qué pasó? Ajá. Sí. Ajá. Exactamente. Ajá, sí, exactamente. Ir viendo desde las partes más elementales y ya después ir uniendo todo. De nada. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar para ver la asociación, que esa va a ser un poquito más de más trabajo porque a esa no la podemos hacer por análisis. Vale. A ver, la asociación. Otra vez pego aquí la regla de correspondencia de la operación binaria. Y aquí no vamos a hacer un análisis. Aquí tenemos que tomar en cuenta la segunda forma de verificación. Que es un desarrollo. Y en este caso el desarrollo tiene que ver con tres elementos, porque como lo comentamos hace un rato, la asociación necesita de más de dos elementos dentro de la operación binaria para poder verificarse o poder aplicarse. Entonces, con que lo hagamos con 3 es suficiente, no tenemos que hacerlo con más elementos. Con 3 es lo único que tenemos que hacer. Entonces, voy a definir, bueno, sí voy a mover el desarrollo ahí, para que tenga espacio en este lugar. Entonces voy a definir tres elementos que en este caso los voy a llamar X, Y, Z y que van a pertenecer los tres a los enteros. Bueno, la asociación me dice X pesos, Y pesos, Z tiene que ser igual a X pesos, Y pesos, Z. Entonces estoy agrupando de dos en dos. Bien. ¿Por qué utilizo X, Y, Z?
para que no se confundan con los A y B de aquí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que han aprendido de matemática desde que comenzaron a estudiar álgebra en la secundaria. Primero se resuelve lo que hay dentro del paréntesis, es decir, veamos lo que sucede del lado izquierdo. Dentro del paréntesis tengo y peso z. Debo resolver esa operación. Entonces, lo que hago es lo empato aquí debajo de la operación binaria, de la regla que había pegado. Lo único que estamos haciendo aquí es evaluar la operación binaria. Así como, por ejemplo, cuando ustedes tienen una función, no sé, f de x igual a 3x cuadrada, y lo que quieren hacer es f de 2, calcular f de 2. Entonces sustituyen donde haya x por 2 y obtienen un resultado. Aquí es exactamente lo mismo, nada más que aquí tengo dos variables, a y b. Entonces, en esencia, como ya sabemos que la operación binaria tiene su definición de función, en esencia lo que estamos haciendo es evaluar una función multivariable, que se realiza de la misma forma que una función con una sola variable. Donde vean la variable, sustituyen lo que están evaluando. Entonces, así como tengo el y peso z, observen que y tiene el lugar de a y z tiene el lugar de b. Entonces, donde vea a, sustituyo y. Aquí y aquí. Donde vea b, sustituyo z. Aquí y aquí. Y ya tenemos el resultado de y pesos z, que en este caso sería y más z menos yz. Y todavía tenemos aquí el pesos x. ¿Sí queda clara esta situación? Vale, pues. Voy a borrar esta para que podamos hacer la otra así de la misma forma. Y también borro aquí estos residuos. Bueno, hagamos entonces la operación que tenemos aquí. X pesos Y. Hacemos lo mismo. X pesos Y. Y entonces X toma el lugar de A. Y toma el lugar de B. Y donde vea A, sustituyo X. Donde vea B, sustituyo Y. Entonces aquí hay A. Se reemplaza por X. Aquí hay B. Se cambia por Y. Y entonces el resultado de X pesos Y, pues viene siendo X más Y menos XY. Y todavía nos queda afuera el pesos Z. Y ya desarrollamos lo que está dentro del paréntesis. Ahora nos toca desarrollar lo que está afuera, ya prácticamente toda la operación. Hasta ahí, ¿algún comentario? Ajá, sí. Sí, ahí fue arbitrario. Lo único que les recomendaría es que sea diferente de los que están acá. De nada. Bueno. Ahora, siguiendo con el desarrollo, pues observen que
se complicó un poquito más. Para que no se les complique, les recomiendo que hagan un cambio de variable. ¿A qué me refiero con un cambio de variable? A que esos resultados que acabamos de obtener los sustituyamos por otro par de letras, también de manera arbitraria, lo que ustedes gusten poner. Fíjense, voy a bajar por aquí. Voy a hacer un cambio de variable en el cual todo este resultado le voy a llamar alfa, y entonces de este lado tendré x pesos alfa, y todo este resultado le voy a llamar beta, y entonces tendremos beta pesos z. Es conveniente que hagan el cambio de variable para que no se les complique. Ya una vez que tengan un poco de experiencia en esto, pues ya lo pueden hacer completo, sin el cambio de variable. Pero de inicio, si se les complica, mejor ese resultado, digan, se llama alfa y el resultado se llama beta, y realicen la operación con el cambio de variable. Entonces, hacemos otra vez lo mismo. X pesos alfa. X toma el lugar de A. Alfa ahora toma el lugar de beta. Y entonces el resultado de la operación binaria debe ser X más alfa menos X alfa. ¿Sí queda claro entonces por qué ese fue el resultado? A ver, díganme cuál es el resultado del lado derecho de beta pesos z. Exacto, beta más z menos beta z. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, aquí observen que ya en el desarrollo ya quitamos todas las operaciones pesos, ya no nos queda ninguna operación pesos. Entonces, al momento no podemos decir si son iguales o no, porque de un lado tengo alfa y del otro lado tengo beta. De un lado tengo x y del otro lado tengo z. Entonces, hay que retornar del cambio de variable. Sabemos que alfa es igual a y más z menos yz. Entonces sustituyo esa situación. Esta primera alfa vendría siendo y más z menos yz menos x por alfa, y más z menos yz. Por el otro lado sabemos que beta es igual a x más y menos xy. Hacemos también la sustitución. Entonces beta lo sustituyo por x más y menos xy más z menos x más y menos xy por z. Bueno, ahí lo puse en la segunda línea, ya completo el beta para que me cupiera ahí la escritura completa. Bueno, pues aquí no nos queda de otra. Hay que desarrollar toda la expresión a ambos lados. Me queda x más y más z menos yz menos xy menos xz más xyz. Eso de este lado al multiplicar menos x por todo lo que está dentro del paréntesis. Del otro lado pues nos quedaría x más y menos xy más z menos xz, que sería el producto de este menos por x y por z, que está acá abajo,
Déjenme, le bajo un poquito. Menos YZ más XYZ. Y pues listo, ya ahí tenemos todo desarrollado, tanto de un lado como del otro. Y aquí ya, como consejo, ya no se preocupen por simplificar. Nada más vean si los elementos del lado izquierdo son los mismos que los elementos del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo tengo X, pues acá también. A la izquierda tengo Y, a la derecha también. A izquierda y derecha hay Z. Aquí tengo menos YZ, menos XY, menos XY, menos XY, menos XZ, menos XZ y XYZ, XYZ. Pueden observar que a ambos lados de la igualdad se cancelan los mismos términos. Eso quiere decir que llegamos exactamente a la igualdad. Tanto por la izquierda como por la derecha, las dos expresiones son iguales. No importa si agrupamos Y con Z o agrupamos X con Y. Llegamos a la igualdad. Y en consecuencia, aquí podemos decir que hay asociación. Ahora, nos tardamos un poco en analizar esta, pues sí, porque es un desarrollo, como les comenté. Esta no la podemos realizar por análisis, forzosamente tenemos que desarrollarla. Y lo único que hacemos es ir siguiendo la regla de la operación binaria. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ajá, sí, exactamente. A partir de la operación binaria, de ahí vamos desarrollando. Vale. Indíquenme cuando podamos probar la conmutación, que es de manera similar pero no tan larga. Vale. Bueno, a ver, vamos a apurarnos porque ya nada más nos quedan 25 minutos y que podamos terminar este ejemplo. Entonces, primero debemos verificar que se trata de un grupo completo. Es decir, tendríamos que probar primero elemento neutro y elementos inversos. Pero primero voy a probar la conmutación. De todos modos, eventualmente la tendríamos que confirmar. Debido a que la conmutación se resuelve de manera similar a la asociación. Entonces, tengo aquí la operación binaria. Y pues en este caso vamos a realizar otro desarrollo. Entonces, dense cuenta que la propiedad de cerradura se verifica por análisis. Y las propiedades de conmutación y asociación se verifican por desarrollo. Voy a usar los mismos elementos XY, porque aquí nada más necesito 2. Entonces, X pesos Y tendría que ser igual a Y
pesos X. Esa es la conmutación. El resultado de X pesos Y ya lo tenemos, lo calculamos arriba, que es X más Y menos XY. Bien, ahora, el resultado de Y pesos X. En este caso, pues ahora Y va a tomar el lugar de A y X va a tomar el lugar de B. Por lo tanto, aquí este resultado es Y más X menos YX. Y pues hacemos lo mismo que hace un rato. Verificamos que a ambos lados de la igualdad estén los mismos elementos. Entonces, X lo tenemos a ambos lados, Y lo tenemos a ambos lados. Y en el caso de XY, también lo tenemos a ambos lados, porque recuerden que estamos trabajando bajo los números enteros. Y la multiplicación en números enteros es conmutativa. Entonces, tener XY a tener YX es exactamente lo mismo. Por lo tanto, a ambos lados de la igualdad tenemos los mismos números. Entonces podemos decir que hay conmutación. Esta pues fue más simple precisamente porque nada más usa dos elementos. Hasta aquí sí es claro por qué la operación pesos que estamos trabajando es conmutativa. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, ahí es nada más plantear la propiedad de conmutación, que invirtiendo los operandos nos tienen que dar el mismo resultado. Y entonces a partir de ahí volvimos a aplicar la regla de la operación binaria para obtener el tercer renglón. Y verifica. Lo mismo, bueno, aplicar la operación binaria y verificar que los elementos que hay de este lado sean los mismos que los que hay a la izquierda. De nada. Indíquenme cuando podamos probar la siguiente propiedad. Ya nada más nos faltan dos. Vale. Tenemos el elemento neutro. Bien, aquí vamos a tomar entonces en consideración ya no análisis, ya no desarrollo. Aquí vamos a considerar el despeje. Entonces, en el elemento neutro vamos a considerar el despeje. Despeje del elemento neutro E, que debe pertenecer al conjunto que estamos trabajando, al conjunto de los enteros. Recuerden que el neutro pertenece al conjunto de trabajo, en este caso los enteros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la operación binaria. Entonces, A pesos E me tiene que devolver el mismo elemento A, porque es la definición de elemento neutro. Si yo tomo un número del conjunto o un elemento del conjunto, lo opero con el neutro,
pues no le va a hacer absolutamente nada. Es como si estuviesen, no sé, tienen un mueble y no quieren alterar su color, pero quieren ponerle una capa de pintura, pues le ponen laca transparente, más que nada para que cubra su mueble, ¿no? Y así no alteran el color. Entonces, de eso se trata. No queremos alterar al elemento A bajo la operación pesos, pues buscamos al neutro E. Y entonces aplicamos la operación. Bueno, aquí en lugar de A le voy a poner X otra vez. Más que nada para que sigamos con esa situación de no repetir estos números. Bueno, entonces X toma el lugar de A, E toma el lugar de B. Entonces la operación binaria, su resultado sería X más E menos XE. Y eso tendría que ser igual a X. Y como les comenté, vamos a despejar E, porque nos interesa saber quién es, cuánto vale. No nos interesa el valor de X, aquí no nos interesa X, nos interesa E. Entonces procedemos al despeje. Podemos ver que como X está a ambos lados de la igualdad, podemos simplificarlo. Y además el elemento E lo podemos factorizar de este lado. Entonces, al simplificar X a ambos lados de la igualdad nos devuelve 0. Y al factorizar E, pues tenemos E por 1 menos X igual a 0. Ahora, aquí la situación importante. Nunca tomen en consideración pasar este término dividiendo, es decir, dividir a ambos lados entre 1 menos X, porque si X vale 1, estarían haciendo una división entre 0. Entonces, tomen la opción de analizar qué es lo que pasa cuando el producto de dos números es igual a 0. Si yo tengo el producto de dos números, uno que es E y el otro 1 menos X, y está igualado a 0, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué cómo? No entendí. Exacto, al menos uno de los dos es 0. Entonces, o E es igual a 0, o 1 menos X es igual a 0. De aquí, como nos interesa E, no nos interesa X, entonces descartamos la segunda. Y por lo tanto, el valor del neutro para esta operación binaria es E igual a 0. Ahora, ya lo despejamos. Ya sabemos cuánto vale el neutro. Pero no solo eso. Debemos verificar que efectivamente pertenezca al conjunto. Porque sucede como lo comenté hace un rato con los números naturales y la suma. Si consideran que los naturales empiezan en 1, pues no hay neutro, porque el 0 no pertenece a los naturales. Aquí la pregunta es, el neutro de la operación pesos es 0. ¿0 es un número entero? ¿No es entero? Sí, sí es un número entero. Los números enteros hay dos tipos. Positivos, que son los naturales. Negativos, que son los naturales con signo menos. O neutros, que es el 0. Porque cuando suman un número positivo con uno negativo, que estén a la misma distancia del origen, pues les devuelve 0. Es decir, suman A con menos A, pues les devuelve 0. Y entonces 0 es un número entero. Entonces, con esto ya verificamos que sí existe elemento neutro. Es único porque vale 0 y el 0 es un número entero. Entonces, aquí podemos concluir que efectivamente hay neutro.
Bueno, pues ya nada más nos hace falta una propiedad. Entonces, guarden por aquí el neutro e igual a 0 para que a continuación terminemos esto con descubriendo quiénes son los inversos. Cuando terminen me avisan para que podamos probar esa última propiedad. ¿Qué pasó? Ajá, sí, porque lo que nos interesa es despejar el neutro, despejar el número e. Por eso no nos interesa lo que esté sucediendo con x y por eso lo descartamos. Sí, exactamente. De nada. Vale. Bien, entonces, por último, elementos inversos. Entonces otra vez pego la operación. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que con el neutro. Es decir, vamos a realizar un despeje. En este caso es despeje de x' que debe pertenecer al conjunto de los números enteros que hemos estado trabajando. Bien, con base en esto, pues la propiedad de elementos inversos me dice x gato x' me tiene que devolver el neutro. Ya sabemos quién es el neutro, que es 0. Entonces, apliquemos la operación. X toma el lugar de A y x' toma el lugar de B. Entonces, la operación pesos que tenemos aquí nos queda como x más x' menos x por x'. Y esto es igual a 0, que es el valor del neutro que les comenté que mantuvieran ahí presente, que lo dejaran ahí guardado para utilizarlo aquí. Pues hacemos lo mismo, vamos a despejar x'. Entonces, lo primero que hago es factorizar de aquí x', para que nos quede 1 menos x. Y la x que está aquí solita, pues la restamos a ambos lados de la igualdad. O como decimos coloquialmente, ¿no? Este está sumando, pues la pasamos del otro lado restando. Bien, pues ya nada más nos hace falta, ahora sí, despejar x'. X' será igual a menos x entre 1 menos x. Ahora, aquí a diferencia del anterior nos van a quedar múltiples inversos, porque recuerden que los inversos son muchos, el neutro es único, los inversos pues, son muchos, de tal forma que para cada valor de x entera que yo seleccione, pues debe tener su correspondiente pareja, su inverso. Observen que si yo evalúo x aquí, el valor entero que quieran ustedes de x va a tener su inverso. Pero hay dos cosas que esta situación no son tan gratas. La primera es que no todos tienen inverso. ¿Cuáles no tienen inverso? Primero, los que no están definidos. Si x vale 1, pues resulta que ese cociente que me dio de inverso no existe. Segundo, si x es otro número diferente de 2,
esto va a ser una fracción. En general esto es una fracción. Porque, por ejemplo, ustedes sustituyan 3. Si yo digo que x es igual a 3, entonces voy a tener 3 medios. Ese va a ser mi inverso, y ese no pertenece a los números enteros. Entonces, aquí nos damos cuenta de una situación. En general, este elemento inverso es una fracción y por lo tanto no pertenece a los enteros. Para que existiese dentro de ese conjunto, forzosamente debe ser un entero. Y aquí, con un cociente que exista, ya no podemos asegurar que efectivamente sea entero. ¿Sí queda claro por qué este elemento inverso no está dentro del conjunto que estamos trabajando? Bueno, en conclusión, para la propiedad, aquí podemos decir que no hay inversos. Algunos sí lo tendrán. Bueno, de hecho, alguno que es el 2, pero otros no lo van a tener, que es prácticamente el resto de los elementos. Observen que de las 5 propiedades, una no se cumplió. No importa, eso nos da el dictamen. Con una que no se cumpla, ya no es grupo abeliano en este caso. Entonces, debido a que esta propiedad no se cumple, pues no importa que las otras 4 sí se cumplan. Con una que falle, esta ya podemos decir que no es grupo, porque pues en el grupo debe cumplirse los inversos. Pero como nos están pidiendo verificar si es un grupo abeliano, también colocamos que no es grupo ni grupo abeliano. Y entonces así es como podemos ir probando las propiedades de la operación binaria en un conjunto en particular. No importa qué conjunto sea, aquí de ejemplo fueron los enteros con esta operación binaria. Podemos tener cualquier otro conjunto y poder verificar las propiedades de su operación binaria definida.